vino con todo, a pesar de que se la quiere chorear por todos lados, porque es buena en lo que hace. ¿Para dónde la viste? La doctora Graciela Díaz Guitar, nuestra ginecóloga. Te vamos a atar acá, te digo, acá en una patita, sí. Es que sos demasiado buena, Grace. ¿Cómo estamos? Bien, ¿vos? Muy bien, gracias por venir. Siempre tan linda, con tanta onda, el pelo, la ropa. Tiene estilo, ¿viste? Sí. Tiene estilo. ¿Todo bien? Hacía Todo mucho que no bien. nos veíamos. Sí, he estado con mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí. No hay que trabajar tanto. No, hay que ir dejando. Hay que ir dejando de a poco las Menos cosas. para todo. Menos lo para que todo quieras. el resto, podés dejar lo que quieras. ¿Qué tema interesante el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué es? Y en realidad es una alteración endocrino-metabólica y que también tiene una alteración reproductiva y es la más frecuente, ¿sí? Afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva. Lo que tiene es una alteración hormonal que puede tener varias características clínicas, ¿sí? Presentaciones clínicas, es muy variable. ¿Y cómo se manifiesta, Grace? Bueno, tiene varias manifestaciones, pero para hacer el diagnóstico necesitamos 2 de 3 pilares. A ver. Una de las cosas es la típica que consulta porque no le viene la menstruación o tiene alteraciones en la menstruación y cuando hacemos el diagnóstico, hacemos un diagnóstico de anovulación. O sea, la característica típica es que no ovulan. Pero esto no lo tienen todas, porque recordemos que tienen que ser 2 de las 3 que voy a nombrar. A ver. No ovulan, entonces eso atrasa el periodo y tienen periodos mucho más largos, les viene cada 60 días, a veces tienen amenorrea, que es que les viene cada 90 días. ¿Sí? Además de eso, otra de las características es en la ecografía transvaginal se observan quistes, son característicos, no es que si tengo quistes tengo ovario poliquístico. Ah, El síndrome tiene que, acordémonos, dos de estas 3 patitas tiene que tener. ¿Pero solo se ve con la transvaginal? Solo con la transvaginal Con la porque es común para no. ver los ovarios, Ok. ¿sí? Y lo que se ven son quistes de unas características especiales. Son periféricos, tienen menos de 10 milímetros y tienen más de 10 quistes, todos alrededor del ovario en forma de corona. Son típicos, puede estar en un ovario o en los 2 ovarios. Y la tercer patita es que tienen las hormonas más, que es la más importante en realidad, que tienen las hormonas masculinas generalmente elevadas, ¿sí? Esto lo tienen con síntomas el 60%, 65% de las personas con el síndrome. ¿Y qué sería? Pueden tener síntomas o pueden verse en el análisis. Cualquiera de las dos ya es parte del diagnóstico. O sea, puedo no tener ningún síntoma de hormona masculina aumentada, pero en el análisis me sale aumentada. O tener los síntomas típicos que son el acné en la espalda, pelitos de más, que se llama hirsutismo, que tienen pelitos en la pera, la disposición de los pelitos más masculina, ¿sí? Pueden tener las mamas un poco más pequeñas y un montón de que se les cae el cabello acá, como ya más masculino. Pero si, por ejemplo, no sé, 10, 11, 12 años, empiezo con la menstruación, ¿me puede pasar más adelante? Sí, en realidad. No importa la edad, digamos. En realidad empieza con la menstruación, ¿sí? Porque al principio no se van a dar cuenta de los síntomas, Claro. ¿sí? Y lo que tiene es que se diagnostica entre los 20 y los 30 años, porque al principio recordemos que cuando menstruamos tenemos un periodo más o menos de 3 a 5 años en la que las alteraciones de las menstruaciones son frecuentes y no se estudian, ni se dan anticonceptivos, ni nada. Simplemente se espera que se regularice. Ya después, si no se regulariza, se hacen los estudios hormonales. Además de estas 3 cosas que necesitamos 2 para hacer el diagnóstico, podemos tener resistencia a la insulina, por eso la importancia. Puede dar un síndrome metabólico con hipertensión, aumento de peso, dificultad para bajar de peso, obesidad. Pueden llegar a tener una diabetes a largo plazo, entonces tienen mayor riesgo de diabetes. De ahí la importancia, porque por eso se llama síndrome, no es una sola cosa. Claro. Y es recontra frecuente. Y la importancia de detectarlo a tiempo también, ¿no? Por todo esto que mencionás. Sí, la importancia de hacer la detección y aparte que recordar que no ovulan las pacientes en el 50%, alrededor del 50% no ovulan, entonces hay afectación también de la fertilidad. Y una vez detectado, ¿cómo se trata? Primero hay que hacer el diagnóstico y después con el diagnóstico el tratamiento depende si la persona quiere o no gestar. Si no quiere estar embarazada en el momento, sí o sí, hacemos tratamientos hormonales, por ejemplo, pastillas anticonceptivas que tengan un progestágeno que disminuya las hormonas masculinas. ¿Y eso lo regula? Y eso va a disminuir las hormonas masculinas y además va a regular el ciclo, pero recuerden que las pastillas no se dan para regular en sí. El ciclo menstrual tiene 2 fases. Tiene una fase que tiene estrógenos, ovulamos. Una vez que ovulamos, el huequito que queda en el ovario después de la ovulación empieza a producir la progesterona.
Si no ovulamos, no hay progesterona y vamos a tener todo el ciclo mucho estrógeno y eso va a perjudicar o va a afectar de manera negativa al endometrio y lo va a engrosar con mayor riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, por eso nos dicen, ¿y por qué me dan pastillas? A mí me da igual no menstruar. Se las damos porque las pastillas tienen estrógenos y tienen progesterona, entonces ahí le ponemos la oposición de esa progesterona para no afectar de manera negativa tanto al endometrio como a la mama. Porque generas un equilibrio, en realidad. Generas un equilibrio que es el equilibrio que tiene normalmente el ciclo, que en este caso estaría ausente en los casos en los que no ovulan. Pastillas anticonceptivas en las que no quieren gestar y en las que quieren quedarse embarazadas generalmente hay que inducir la ovulación. Con una medicación se induce la ovulación, con el coito después programado es un tratamiento de fertilidad simple. Ah, pero ¿qué te que sea del jueves a las 11? Estoy ovulando. Gordo, ¿qué estás haciendo? Salí ya, voy para allá. Pedite el día. ¿Así? Claro. ¿Y el tema de generar eso, los óvulos, cómo es? ¿Qué es? ¿Con pastilla? ¿Cómo es? Sí, hay pastillas y hay inyectables. Generalmente se da citrato de clomifeno, que es con pastillas. Con pastillas. Sí. ¿Y demora un tiempo en generarlo o empezás a tomar y ya estás...? Tiene el tratamiento, cuando termina ese tratamiento se produce la ovulación. Ah, ok. ¿Tenemos mensajitos, Locu? Sí, A ver. tenemos un mensajito. Para la doctora, esperen que ahí está. Para la doctora, mi hija de 15 años hace 2 meses que no menstrua. ¿Puede ser por su sobrepeso que tenga algún inconveniente? Bueno, mira, súper importante. El síndrome de ovario poliquístico se asocia a sobrepeso. Entonces, siempre que haya sobrepeso y amenorrea, lo que tiene que hacer es consultar para hacer los estudios hormonales pertinentes para hacer el diagnóstico. Porque en un síndrome de ovario poliquístico sin sobrepeso, que hay un porcentaje, el 80% tiene sobrepeso u obesidad, pero un 20% no. En uno sin sobrepeso, el riesgo de diabetes posterior, de hipertensión, de síndrome metabólico es menor. En cambio, si ya tiene sobrepeso asociados, hay mucho más riesgo de síndrome metabólico, que se llama, que son todas esas alteraciones. Ok, es importante saberlo, ¿no? Porque en definitiva por ahí no tenés esa información y de repente podés pensar cualquier otra cosa. Pero siempre volvemos a lo mismo, Grace, la importancia de los controles. Porque una vez que empezás a menstruar es importantísimo acudir al ginecólogo o ginecóloga de confianza, ¿no? Claramente, desde el inicio de la menstruación acudir para que te explique cuál es la menstruación normal, el ciclo normal, cada cuándo tiene que venir, qué es lo esperable, qué no, para saber cuándo consultar. Y el tema de las pastillas para generar ese equilibrio, ¿va a ser por siempre hasta que ya, no sé, te da 45 años y no me venga más? Esa enfermedad no se cura. No se cura. Es un trastorno crónico, ¿sí? Pero la base principal del tratamiento no es regular, sino ejercicio aeróbico y nutrición, ¿sí? Bajar de peso e incluso a veces les dan metformina por la insulinoresistencia, la resistencia a la insulina, que es lo previo a la diabetes, y con eso regulan el ciclo y no hace falta los anticonceptivos. Perfecto. ¿Tenés alguna otra duda? Ninguna. ¿Nos quedó alguna pregunta para hacerte, Grace, que sea importante, que nos No, estés quedando fuera? No, el diagnóstico ¿cómo se hace? Con la ecografía transvaginal o los estudios hormonales y con eso estaríamos, pero la importancia de consultar ante cualquiera de estos síntomas porque es muy común, es re frecuente, yo lo veo a diario en el consultorio. Bien, y a no preocuparse porque y que tiene tratamiento. Tiene tratamiento, en definitiva. Muchas gracias. Gracias a vos. Siempre es un placer tenerte acá. Igualmente. Gracias, Grace. Digamos tus redes, así te siguen por ahí. Bueno, Ginecoloca, ahí me pueden seguir, subo toda la información, hay información también de ovario poliquístico, de todo esto que hemos estado hablando y en los otros programas también. De todo hay. De todo.